Ahora veremos la parte teórica de la práctica 2. Práctica 2 que señala o lleva por título balance de energía en sistemas cerrados, sistema compresor cilindro tanque. Este es un croquis, aquí está el cilindro, este es lo que nos interesa, y aquí está el tanque, que es lo que nos interesa. Ellos están unidos por una manguerita que interconecta el uno con el otro. El cilindro tiene adosado un compresor, que es el herramienta o el instrumento que nos permite agarrar aire del entorno e introducirlos al cilindro. Bueno, ese es el cilindro y ese es el tanque. Bien. Previamente tenemos que hablar un poco sobre las ecuaciones cúbicas porque sobre ellas se basa la gran cantidad de las ecuaciones que tenemos de estado, ¿ya? Toda ecuación cúbica tiene esta forma o en su caso esta otra. De todos modos, como están viendo acá, una raíz, dos raíces, tres raíces. Una raíz, dos raíces, tres raíces. Por eso se llama cúbica, porque tiene tres raíces. Pueden ser imaginarios, reales, depende de las condiciones de trabajo que pudiéramos estar. Si estamos en la zona de vapor recalentado, solamente vamos a tener una sola raíz real y las restantes van a ser imaginarias. Como íbamos haciendo en la práctica 1, si nosotros empezamos a ver el diagrama presión-volumen, recuerden que la forma es el líquido saturado por acá, el punto crítico y la línea de vapor saturado. De tal suerte que, a ver, lo que les decía, si la temperatura es mayor que la temperatura crítica, vamos a tener una sola raíz real acá. Si la temperatura de operación es la temperatura crítica, lo propio. ¿No es cierto? En realidad, dos raíces iguales acá, iguales, matemáticamente hablando. Finalmente, en la zona de mezcla líquido-vapor, que es lo más usual, vamos a tener tres raíces, de las cuales nos interesa la mayor y la menor. Este tercero no tiene sentido físico, solamente matemáticamente lo podemos encontrar. Del mismo modo, si hacemos varios análisis, podemos ver de que efectivamente la curva de saturación líquido saturado es esta línea, punto crítico, y la línea de vapor saturado viene por acá, de esa manera. Y como ven, pueden haber distintas curvas en función de los valores de presión y temperatura que puedan existir. Pero en todo caso, siempre hay el hecho de que la raíz más pequeña de la ecuación cúbica va a corresponder al volumen del líquido saturado y la raíz más grande de la ecuación cúbica va a corresponder al valor del volumen del vapor saturado. Siempre en las ecuaciones cúbicas. Repito una vez más, el valor intermedio no tiene sentido físico. No existe físicamente hablando. Prosigamos. Esto he hallado de un artículo
científico que nos dice una centuria del árbol de la termodinámica aplicada. Podemos ver acá distintas ramas de este árbol de la termodinámica aplicada que habla sobre la teoría, simulación y experimentación, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, toda esta zona, toda esta rama, es de las ecuaciones de estado tipo Van der Waals, cuyo origen obviamente es Van der Waals, Redlich-Kohn la mejora, Schwab la mejora mucho más, Penn mucho más, Huron Vidal, Matías, etcétera, son ecuaciones cúbicas mucho más ventajosas que las que históricamente la precedieron. Hay ecuaciones de estado empíricas, como por ejemplo las de Britty-Bridgman, que es de cuarto grado en el volumen, Benedict-Webb-Zubin, también una variación de Benedict-Webb-Zubin y Schmidt, y para el caso del agua, el IAPS. Si estamos hablando de ecuaciones de estado que representan el comportamiento de las fases, el equilibrio de fases de polímeros, nosotros podemos ver que empezó con Fluor-Huggins aproximadamente en 1940, lo continuó Sánchez-Lacombe y las actuales que son las PCSAF. Bueno, nosotros en termodinámica 1 no vamos a llegar a esta parte, hasta aquí ya estamos totalmente contentos, pero sí en termodinámica 2, equilibrio de fases, es fundamental el uso de modelos de coeficientes de actividad como UNIFAC, Wilson, Barlar. En 1900 ya salió UNIQUAC, que son los más modernitos, en 1975. Modelos de estado que representan electrolitos y últimamente, como les decía, las PCSAF, que son modelos de estado teórico. Esto es de manera muy general lo que los puedo mostrar. Les he manifestado que el estudio de las ecuaciones de estado es uno de los temas más ampliamente estudiados en termodinámica. Hay mucha, pero mucha información al respecto. Pueden, por ejemplo, consultar el libro de Phase Equilibria in Chemical Engineering del señor Stanley Wallace, ahí en la facultad. Pueden consultar y otros. Hay muchísima información, muchísimos libros, enciclopedias, capítulos, revistas, artículos que han estudiado las ecuaciones de estado y ustedes tranquilamente podrían tomarlas en consideración. Ahora, luego de esa introducción muy breve sobre ecuaciones de estado, en la práctica solamente vamos a utilizar la ecuación de estado del gas ideal. No queremos hacerlos demasiado problemas en esta parte. Nos centraremos a lo que es nuestra práctica. Y hemos indicado, ese es el croquis de nuestra práctica. Vamos a ver de que la misma tiene 3 fases. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde estamos? Primera fase, vamos a introducir aire que está en el entorno utilizando este compresor al cilindro. Vamos a succionar, si se quiere, capturar aire del entorno y comprimirlo e introducirlo a nuestro cilindro. En ese proceso lo que ha de suceder es de que en principio todos estos equipos, sean tanque y el cilindro, están a presión atmosférica, de modo tal de que están a presión manométrica 0. Inicialmente entonces esto está en 0. Vamos a introducir aire y vamos a ver de que la presión va a ir incrementándose hasta llegar aproximadamente a 110 PSI manométricas. Primera fase.
Fase 1. Eso es lo que estoy denotando acá. Presión inicial del cilindro, 0 PSI. Presión final del cilindro, 110 PSI G. Por tanto, en este punto, en este momento, hay aire aquí adentro, llenito de aire. ¿A qué presión? A 110 PSI. En la segunda fase, abrimos esta válvula y hacemos que parte del aire que está en el cilindro se traslade al tanque. En ese punto vamos a poder nosotros manifestar que la presión del cilindro, que estaba inicialmente en 110, va a bajar hasta 70. La presión del cilindro. Y la presión del tanque, que inicialmente también estaba en 0, va a subir, va a subir, va a subir hasta llegar a 70. Vale decir, ha de existir un equilibrio de carácter mecánico, porque ambos van a llegar a 70 PSIG. Esa es la fase 2. Repito, y con el gráfico me apoyo. ¡Ay, caramba! Me apoyo con el gráfico. ¿Dónde está mi borrador? Bien. Fase 2, traspaso de aire. Presión inicial del cilindro, 110, acá. Presión final, 70, acá. En cambio, el tanque empieza en 0 y presión final, 70. Hasta este punto, nosotros como nuevitos vamos a hacer la práctica. Los estudiantes antiguos hacen la tercera fase, los cálculos, que es evacuar todo el aire que está dentro del cilindro hasta que sea 0. Vale decir, la tercera fase, voy a hacerlo con rojito, la presión del cilindro que estaba en 70, continuamos bajándola hasta 0. Eso es la tercera fase. Y claramente aquí denotamos fase 3, vaciado del cilindro, presión inicial del cilindro 70 PSIG, presión final del cilindro 0. Por tanto, son 3 fases en las cuales nosotros podemos hacer el experimento. Debo resaltar el hecho de que el cargado del cilindro dura aproximadamente 5 minutos. En cambio, la transferencia de aire del cilindro al tanque dura 1,5 minutos. Es sumamente rápido. De tal suerte que, por favor, las personas que estén encargadas de hacer las lecturas tengan que estar muy atentas y ser muy dinámicas a la hora de hacer tales lecturas. Veamos. Fase 1. Repetimos, en la fase 1 agarramos aire del entorno y la introducimos al cilindro. Nuestro sistema será todo esto. El cilindro más el compresor. Por tanto, es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque hay transferencia de masa del entorno adentro del cilindro. Sistema abierto. Para este efecto tenemos que hacer el balance de masas respectivo. Si nuestro sistema es el cilindro y el compresor, el balance de masa
como no sale nada de la masa, solo entra, vamos a ver de que resolviendo la ecuación diferencial ya no es necesario ampliar en la resolución de las ecuaciones diferenciales, sino directamente hacer los cálculos y vamos a tener esta ecuación. Si hacemos el balance de energía en el sistema abierto tal como ya sabemos, y como sabemos que no hay nada que sale, todo esto se hace cero, no hay energía cinética, no hay cambios de energía potencial y sí hay transferencia de calor y sí hay transferencia de, hay un trabajo a realizar, que es justamente el trabajo que hacemos para decompresión. Si hacemos toda esa situación y hacemos la integración respectiva, vamos a tener la ecuación 2. Como es usual, reemplazamos la 1 en la 2 y vamos a tener esta ecuación. Ahora bien, vamos a hacer a partir de ahora una serie de manipuleo matemático tratando de agrupar términos semejantes y colocando o entalpía o energía interna en función de la otra. Entonces, eso es solamente por cuestión de resolución matemática del sistema de ecuaciones que se nos ha formado. Por ejemplo, por definición, la entalpía es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen. De aquí yo puedo despejar energía interna y poner las ecuaciones en función de la entalpía. Reitero, es por comodidad. Si hacemos eso, vamos a poder tener esta expresión, donde, como están viendo, hay moles finales y también vamos a encontrar por acá otros moles finales y también moles iniciales. Por tanto, es conveniente hacer las operaciones respectivas y empezar a agrupar, por una parte. Y por la otra, es importante destacar y recordar la definición de volumen específico. Y la definición de volumen específico es volumen del sistema dividido entre el número de moles. Entonces era volumen final, moles iniciales, etcétera, etcétera. Si hacemos eso y reemplazamos en la ecuación anterior, vamos a encontrar esta expresión. Por tanto, hemos hecho el reemplazo respectivo. Si continuamos operando, aquí ya hemos multiplicado para posteriormente empezar a agrupar términos semejantes. Ahora bien, nuestro tanque es un sistema rígido. Vale decir que el volumen en la fase inicial, en la final y en intermedias, etcétera, no cambia, no se deforma. Por tanto, es un único volumen. Si hacemos eso y factorizamos, agrupamos términos semejantes, vamos a tener esta expresión. Podemos seguir trabajando sobre esta expresión y colocar las entalpías como funciones de la temperatura. Si hacemos eso, podemos indicar de que
entalpía final menos entalpía de entrada es igual al Cp, que es capacidad calorífica a presión constante, temperatura final menos temperatura de entrada. Lo propio acá. Si hacemos el reemplazo respectivo, vamos a tener esta expresión, en la cual tenemos el valor del calor en función de moles, temperaturas, el volumen y la diferencia de presiones. Nos falta todavía trabajar un poco en el tema del trabajo. Nosotros, sin embargo, podemos tranquilamente encontrar y utilizar esta fórmula del trabajo en la cual gamma es igual a la relación de capacidades caloríficas. ¿De acuerdo? Hay algunos libros en los cuales se lo pone de gamma, en otras como kappa, ¿no? Pero en ambos casos es la relación de capacidades caloríficas. Si hago eso reemplazo, yo voy a tener finalmente esta expresión, tal vez un poquito larga, que me da el calor en función de todo lo demás. Esta expresión yo utilizaré para poder encontrar el calor transferido durante el proceso de compresión. Eso es la fase número 1. Si vamos a la fase número 2, en la fase 2 reiteramos, lo que vamos a tener es que mi sistema en la fase 2 es todo lo que había antes, que es mi cilindro, la manguerita que une el cilindro con la garrafita que yo la llamo tanque y la manguerita. Si así yo lo defino, esto es un sistema cerrado. Porque si bien parte del gas, del aire, abriendo la válvula, se va a venir acá, pero solamente es un reacomodo dentro del sistema. Recuerden que para que haya trabajo, para que haya, por definición, el sistema sea cerrado, no tiene que haber transferencia de masa del sistema al entorno o inversamente, del entorno al sistema o del sistema al entorno. En nuestro caso particular, partecito del aire de acá se viene acá, pero está dentro de los límites del sistema. Por tanto, reiteramos una vez más, es un sistema cerrado. ¿Ya? Bueno, en esas circunstancias tenemos nuevamente que hacer el trabajo de hacer el desarrollo de las ecuaciones que nos permitirán calcular el calor transferido o perdido en esta operación. Nuestro sistema, reiteramos, es el cilindro y el tanque. Balance de masa, como es cerrado, no hay nada de entrada ni salida. Por tanto, la cantidad de moles o masa, cuando se trabaja con gases es mejor trabajar con moles, es constante. Esa será mi ecuación 1. Moles es igual a moles finales igual a moles iniciales. Primera ecuación que a partir del balance de masa a un sistema cerrado hemos encontrado. Si hacemos el balance de energía, podremos ver de que no hay eso, todo es cero, no hay eso, todo lo de la izquierda es cero. Eliminamos
la energía cinética y vemos que la energía potencial también son despreciables y no obtenemos nada de trabajo de este proceso, vamos a encontrar esta expresión bastante más corta de lo que sucede. Integramos y veremos de que el calor es energía interna final, moles finales, menos energía interna inicial, moles iniciales. Luego continuamos haciendo el manipuleo algebraico de tal suerte de poner la energía interna en función de la entalpía, el tema de los volúmenes, los moles, agrupando y, como ya hemos hecho para la primera fase, operamos de similar manera. Por definición, por tanto, la entalpía es igual a la energía interna es igual a la entalpía menos el producto de la presión por el volumen. Si lo reemplazamos y reordenamos, encontramos esta. Continuando con el trabajo, recordamos que el volumen específico es igual al volumen dividido entre el número de moles. Como el volumen y la masa son constantes, entonces no es necesario poner volumen final, ni volumen inicial, ni moles finales, etc., sino moles o volumen tan solamente. ¿No es cierto? Ahora, si tenemos entalpía final e entalpía inicial, lo mismo que las presiones. Nuevamente, por definición, la diferencia de entalpías la podemos representar por el Cp y la diferencia de temperaturas. Colocamos eso y vamos a tener esta expresión que nos da el calor en función de lo que hemos desarrollado. Muy sencillo. Fase 3. Bueno, como les dije, la fase 3 no la vamos a hacer, lo hacen los estudiantes antiguos que ya tienen un poquito más de conocimiento, pero lo que sucede ahí es aproximadamente, a ver, un 60% del aire que se quedó remanente acá, se la expulsa completamente al aire, perdón, al entorno. Por tanto, nuevamente es un sistema abierto. Esta vez hay moles que salen. En la primera fase había moles que entran. Y bueno, mi sistema va a ser ese y expulsamos aire. No es necesario desarrollar, solamente voy a mostrar el balance de masa, el balance de energía en esta fase 3, porque no la vamos nosotros nuevitos a calcular. Pero obviamente ustedes, si gustan, pueden hacer el desarrollo, la obtención de estas ecuaciones como práctica. ¿No es cierto? Tiene los mismos principios que hemos manejado en las 3 fases. Definición de entalpía, definición de volumen específico y entalpía como función de la temperatura. Con esos 3 principios es que se resuelve toda esta situación. En el caso, a diferencia de la fase 1, como incógnita tenemos la temperatura de salida, que tenemos que compararla con la experimental. Esta sería la teórica. Pero reitero, felizmente para nosotros no vamos a hacer este cálculo. Bueno, esa sería la primera presentación. Como es usual, en el eCampus tenemos varios PDFs a disposición y en esta práctica número 2 tenemos también el PDF respectivo que habla de las ecuaciones de estado, ecuación del gas ideal, ecuación de Van der Waals, Redlich-Kwong, el principio de estados correspondientes. Esto es muy importante. El principio de estados correspondientes indica que, este concepto tienen que aprenderlo, ¿no?
que todos los fluidos, cuando se comparan con la misma temperatura reducida y presión reducida, tienen que idéntico factor de compresibilidad y se desvían del mismo modo del gas ideal. Eso es el principio de estados correspondientes, o sea, se corresponde. ¿Pero a qué condiciones? Temperatura reducida y presión reducida. Como ven acá en el gráfico, en el eje de las abscisas está la presión reducida y acá está el valor de Z y en estas curvas están las curvas de temperatura reducida. Nos da el gráfico este que estamos viendo de que a bajas presiones reducidas y altas temperaturas, los fluidos se comportan idealmente. Una definición de compresores. ¿Para qué sirve un compresor? Este tema de procesos politrópicos, isobáricos, etc. Y bueno, esa sería la parte teórica que va a estar en el campus, reitero. Del mismo modo, tenemos un PDF que va a estar también en el eCampus, porque toda la información es libre, ustedes la pueden consultar, pero reitero, ¿no? Como en todos los laboratorios, las guías que se hacen, que se ponen a disposición del estudiante, no lo son todo, ¿no? Obviamente les sirve para hacer la práctica, pero ustedes están libres de poder ampliar, de poder profundizar mucho más. Por ejemplo, en el tema de ecuaciones de estado, les he dado solo un libro de los centenares que existe referidos a ecuaciones de estado. Ustedes van a entrar en el Wallace, van a encontrar 30, 40 ecuaciones de estado, ¿no? Para que puedan ampliar, reitero. Hablando de la parte experimental, que vamos a hacer la siguiente clase de manera presencial, tenemos como objetivos de la práctica el de determinar las propiedades iniciales y finales, aplicar el balance de materia y energía, que yo ya se los he hecho de manera muy rápida, y sí determinar la masa que ingresa al tanque rígido. ¿Usando qué? La ley del gas ideal. Anteriormente hacíamos con Rayleigh-Kohn, etcétera, pero no podían algunos grupos y hemos preferido, además de que las condiciones son ideales, ¿no? Se van a dar cuenta de que el Z era 0,999, entonces, mejor gas ideal nomás. Ahora bien, vamos a tener una masa experimental. ¿Y cómo vamos a encontrar esa masa experimental? Vamos a, utilizando una balanza, pesar el cilindro. Discúlpeme el dibujo del croquis. Entonces aquí tenemos una balanza. Pesamos antes de cargar y eso va a ser nuestra masa 1. Trasladamos, hacemos la transferencia del caso y volvemos a pesar. Volvemos a pesar el mismo cilindro. Va a pesar menos. Eso va a ser la masa final. Masa inicial, masa 1, masa 2, como quiera llamarse. Hacemos la diferencia y esa va a ser la masa experimental. Experimental. Y la que usan la masa con la ley de estado del gas ideal, va a ser la masa teórica. Entre los dos, obviamente, podemos hallar un error. Seguimos. Calcular la transferencia de calor. Hemos hecho ya el desglose, la obtención de las fórmulas respectivas para poder encontrar el calor. Graficar los perfiles solo en 2 fases. ¿Ya?
Y finalmente esta no vamos a hacer, porque ya les he dicho, solo hacen los antiguos. Repito, el objetivo 7 no, y esto solamente 2. Equipos y materiales, aquí está mi compresor, aquí está mi tanquecito. Tanto el cilindro como el tanque tienen manómetros, que son los que nos permiten medir la presión en cada momento. Y también tienen termómetro de reloj, tipo manómetro. Con ello, en todo momento podemos tener la presión del cilindro, temperatura del cilindro, la presión del tanque y temperatura del tanque. Datos generales que requerimos: volumen del cilindro, 50 litros, volumen del tanque, 28 litros. Esto de la presión atmosférica, ustedes ya han definido en el experimento 1. Está alrededor, obviamente, de ese valor, pero el que nosotros hemos sacado en la práctica 1, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí está el procedimiento, y aquí estamos indicando hacer, por ejemplo, la medida de la masa del tanque, fase 1, fase 2. En la fase 1 tenemos que llenar la tabla 1. Y en la fase 2, la tabla 2, tan solamente. ¿Y cuáles son esas tablas? Aquí está. Tabla 1, ya les he indicado que aproximadamente va a tardar 5 minutos, que necesitamos leer la presión y la temperatura solamente. En la fase 2, traspaso del aire del cilindro al tanque, dura 1,5 minutos. Por eso hacemos las lecturas cada 10 segundos. Repito, hacemos las lecturas cada 10 segundos. ¿Y qué vamos a leer? Presión y temperatura del tanque del compresor, presión y temperatura del tanque. Esto del cilindro. Con eso habríamos concluido la parte esta de lecturas. Reiteramos que aquí pesamos el cilindro y al final volvemos a pesar el cilindro. Por diferencia, hallamos la masa experimental. El croquis, y aquí están los perfiles. Este perfil es probable que no sea el que nosotros vamos a hacer en la experiencia, pero la presión del cilindro va a ir disminuyendo hasta más o menos 70. Eso hemos dicho por teoría, ¿no es verdad? Y en la práctica también sucede eso. El tanque de 0 va a ir subiendo hasta llegar a 70. Ha de haber alguna variación porque nuestros instrumentos no son muy buenos, ¿ya? Pero ha de llegar a un equilibrio de carácter mecánico. No ha de suceder eso en el caso de la temperatura. En el caso de la temperatura, el cilindro va a ir disminuyendo y la temperatura del tanque ha de ir subiendo un poco, pero no se cruzan. Ahora, esto no me acuerdo el gráfico que estoy haciendo, si es en época estacional, ¿ya? Puede ser eso, o puede suceder de que la temperatura del cilindro baje de esa manera fuerte y la temperatura del tanque suba. En la mitad del proceso es probable de que se crucen, pero al final del proceso siempre va a haber un delta T. Vale decir, insisto, ya sea en este caso o ya sea en el caso que está en el PDF, no hay equilibrio térmico, no se igualan las temperaturas, ¿ya? No hay equilibrio. Esa sería la parte de los objetivos, etcétera, que es la parte experimental
de nuestra práctica 2 que ha de estar en el eCampus. Como les decía, falta una última diapositiva que es la que nos permite, o por lo menos me permite a mí, explicar un poco el tema de la lectura de las presiones. Perdón. La lectura de las presiones es fundamental para esta práctica. Por eso requiero el concurso de 4 o 5 personas para las presiones y obviamente el cronometrista, el anotador, etcétera, que nos vamos a organizar en aula. A ver, pero me gustaría hacer un énfasis en el tema de las presiones. Han de haber 2 manómetros y 2 termómetros de reloj. Hemos indicado de que al principio vamos a subir la presión del cilindro desde 0 hasta 100 y en la fase 2 vamos a bajar de 110 a 70, en cambio el tanque subirá la presión desde 0 hasta 70 porque se igualan estas dos presiones, llegan al equilibrio mecánico. Pero la instrumentación es la que nos interesa. Y esta es la instrumentación cabalmente. Vamos a tener un termómetro de tanque en el cual hay, en todos los manómetros y termómetros hay 2 escalas. Fíjense esta. ¿Ya? Fíjense esta. Hay una escala acá y hay otra escala a este lado. Nosotros tenemos que trabajar en una sola de ellas. En el caso del termómetro del tanque vamos a trabajar en grados centígrados, que es la que está dentro. ¿Ya? Y la que está dentro, cada rayita vale 1 grado centígrado. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Cada rayita 1 grado centígrado. Facilito, termómetro del tanque. En el caso del manómetro del tanque, vamos a trabajar con la escala por fuera, la negra. Y hemos dicho que va a ir desde 0 hasta 70. Y como ven, cada rayita, aquí estamos con 20, 40, esta sin número es 30. Como ven, cada rayita es 2 PSI. Eso en el caso del manómetro del tanque. Prosigamos. En el caso del termómetro del cilindro, de igual modo vamos a trabajar en la escala interna. Obviamente estas capturas son adecuadas solamente para la lectura. En laboratorio vamos a poder ver todo, ¿no? Aquí está cortado. Vamos a ver todo como es, por ejemplo, esto, ¿no? Casi la imagen es todo. Se ve casi todo el manómetro. Aquí solamente cortado tanto el termómetro de reloj como acá. En este caso, esto es 0, 20, perdón, esto es 10, esto es 40 y esto es 30. Significa que cada rayita es 2 grados centígrados. Por ejemplo, esto es 20, 22, 24, 26, 28, 30. Lo propio acá, si bajamos 18, 16, 14, 12, 10 grados centígrados. Termómetro del cilindro.
Esto es facilísimo de leer. Esto es un poco más complicado. Esto es medio. El que es bastante complicadito de leer es el manómetro del cilindro. ¿Por qué? Porque primero es más o menos 5 centímetros de diámetro. Este, por ejemplo, es grande, casi 15 centímetros de diámetro. En cambio, este otro es chiquito, ¿ya? Y la escala que vamos a trabajar es la externa, vale decir esta. Esa escala empieza con 0, 30, 60, 90. Y aquí está él, a donde va a llegar más o menos 110. ¿Ya? Ahora bien, del 0 al 30 tiene una escala. Y del 30 para más arriba tiene otra escala. Empecemos de 0 a 30. Como ustedes ven, de 0 a 30 hay 3 rayitas. Esta, esta y esta. Significa que esta es 15 con amarillito. Esta es 7.5 y esta es 22.5. Repito, 0, 7, 15, 22.5, 30. La persona encargada de hacer la lectura, que van a ser dos personas y vamos a sacar el promedio, tendrán que interpolar bien. Si lee, por ejemplo, ahí, será 3.6, por ejemplo. Si lo lee por acá, será 26 punto algo. Eso tienen que ver por dónde está la agujita que señala. Primera escala, cada rayita 7 PSI, 7.5 en realidad. De acá a acá. Segunda escala, 30 al 60, al 90, al 120, etc. ¿Cuántas rayitas hay? Hay 4 rayitas. 4 divisiones. 4 divisiones que generan 5 espacios. 30 entre 5, cada rayita es 6 PSI. A ver, veamos. 30, 36, 42, 48, 54, 60. ¿No es cierto? Cada rayita, 6. Lo mismo para más arriba. 60, 66, 72, 78, 84 y 90. En ese caso, por ejemplo, si está por la mitad, aquí, por ejemplo, 30, 36, 39 yo leería acá. Bueno, esto, ¿no? Que está por acá. En este momento, por ejemplo, si esto es 90, esto es 96, 102, 108, 107 yo leería acá, en este momento. Bueno, esa es la explicación un poco a grandes rasgos en esta foto, en esta captura de los 2 manómetros y de los 2 termómetros de reloj que nos van a servir para poder hacer las lecturas respectivas en la práctica que vamos a hacer posteriormente.